el subsecretario Hugo López-Gatell, que aprovecho para decir que lo respaldamos porque se le están lanzando con todo. Ya nada más le recuerdo a Hugo para que resista. Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. Buenas noches. Mal día eligió el presidente para elogiar al responsable del gobierno federal contra la pandemia del coronavirus. El presidente no sabía en la mañana lo que el propio equipo del doctor López-Gatell informaría horas más tarde. Informó que las últimas 24 horas volvieron a ser muy malas, muy tristes en cuanto a mexicanos muertos por coronavirus. 836 en las últimas 24 horas, con lo cual el total de mexicanos que han perdido la vida en las cifras oficiales por coronavirus supera los 36,327 mexicanos muertos. El presidente no conocía esas cifras en la conferencia de la mañana. Le recuerdo lo que decía Ponciano Arriaga, un liberal extraordinario. Participó en la promulgación de la Constitución de 1857. Decía: entre más me golpean, más digno me siento. Entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, así. Bueno, pues respaldo al doctor López-Gatell por parte del presidente López Obrador. Con 36,327 defunciones en las cifras oficiales, México es el cuarto país del mundo en el número de personas muertas por coronavirus. El presidente López Obrador y el doctor López-Gatell han insistido que esa ubicación no es correcta, que lo que se debe hacer es comparar el número de personas muertas por millón de habitantes. Pero ahí tampoco las cosas son para presumir y además el panorama no es nada alentador. De acuerdo con datos registrados por la Universidad Johns Hopkins, México es el país número 16 con más muertos por coronavirus por cada millón de habitantes. La lista la encabeza San Marino, un país de 34,000 habitantes, 699 casos y 42 muertos. Si retiráramos de la lista a los países que tienen menos de 20 millones de habitantes, San Marino, Bélgica, Andorra, Suecia, Chile, Países Bajos, Irlanda y Ecuador, México pasaría al lugar número 8 con más muertos por coronavirus por cada millón de habitantes. Con una tasa de 279 muertos por cada millón de habitantes, México es superado solo por Reino Unido, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Perú y Brasil. Tampoco es para presumir esa ubicación y la pregunta es: ¿cómo estará ese cuadro dentro de un mes? El panorama no pinta bien para México. Es grande la responsabilidad que ha tenido en todo esto el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, todos han tenido que ver en esta desgracia, pero también, y hay que decirlo, hay mexicanos, sigue habiendo, pese a todo lo que hemos vivido y pese a la solidaridad de la mayor parte de los mexicanos, hay algunos que se pintan solos, como este hombre que reaccionó así en un comercio de Tepic. Los dependientes, unos muchachos, le pidieron que se pusiera el cubrebocas. Y esto ocurrió. Un hombre y una joven entraron a una heladería de Tepic, Nayarit. El hombre iba sin cubrebocas y se negó a entrar solo, medida sanitaria de la tienda para evitar contagios. Según el relato de los empleados, el hombre les comenzó a gritar si le iban a vender o no, por lo que los empleados le pidieron que se retirara. El hombre tomó del brazo a su acompañante y caminaron hacia la puerta. Los trabajadores siguieron atendiendo a otros clientes. No quiso obedecer nuestras órdenes, como nos lo pide a nosotros Sanidad, y fue por eso que nosotros le negamos también el servicio. En ese momento el hombre regresó y comenzó a golpear a uno de los empleados. Sus compañeros salieron a defenderlo, pero también fueron agredidos.
Otro de los empleados intentó defender a sus compañeros, pero no resultó. El hombre se abalanzó sobre él y después persiguió a otro empleado hasta la calle. ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Por qué me sigues? ¡Hable a la policía, Brian! Güey, háblale rápido, César. Las placas. Y nosotros sí intentamos golpearlo, nada más que no quisimos empeorar las cosas. Fue por eso que nosotros no le seguimos el juego, se puede decir. Nada más fue como una defensa que utilizamos. Son también estampas, esto ocurrió el fin de semana en Tepic, pero son estampas, que hay personas que nos dicen que hay una crítica al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, y por supuesto que la hay, pero que también hay una serie de personas que incurren en estas conductas, en estas actitudes, y se siguen comportando así, con esa violencia, con esa patanería, pese a las evidencias del daño que está causando el coronavirus. Los empleados de la heladería llamaron a la policía, dicen que la policía no llegó. A pesar de la agresión, los empleados decidieron no denunciar a este hombre y quedan ahí estas imágenes. Y hablando de agresiones, vamos a ver esto que ocurrió en la comunidad de Ahuirán. Esto es en el municipio de Paracho, en Michoacán. 2 médicos, padre e hijo, fueron agredidos por pobladores quienes los acusaron de haber atendido a un hombre ayer y haberle inyectado coronavirus. De eso lo acusaron. No sé cómo se inyecta coronavirus, pero de eso los acusaba. Una turba, porque eso era de unas 20 personas, llegó al consultorio en Paracho, buscaban al doctor, el doctor Salvador Jasso padre, solo estaba el hijo y a él lo sacaron a golpes. En la calle encontraron al padre, al doctor Jasso, lo quisieron subir una camioneta y bueno, llegaron los policías estatales de Michoacán y lo impidieron. El doctor Salvador Jara, hijo, difundió en sus redes sociales este testimonio y narró lo que pasó con el paciente que murió. En la mañana le llevaron un enfermo que no estaba saturando de oxigenación, traía neumonía típica. Él lo único que hizo fue inyectarle dexametasona, que es para desinflamar, y remitirlo al hospital, porque es lo correcto, remitirlo al seguro. El problema es porque supuestamente mi padre le inyectó una inyección para que se muriera. Fuimos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tan noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país. Las historias del coronavirus. Los doctores atendieron al paciente, pidieron a sus familiares que lo llevaran a un hospital, pero los familiares decidieron llevárselo a su casa y ahí murió. Más tarde el doctor Salvador Jasso, hijo, difundió imágenes de las personas que los agredieron. Ahí están. Algunos, él se ve, iban encapuchados. El doctor Jasso denunció que entre sus agresores iba un representante comunal de Ahuirán. En fin, las otras caras del coronavirus. La Fiscalía de Michoacán informó que los 2 médicos agredidos presentaron denuncias por lesiones calificadas y privación de la libertad. Además, el Ministerio Público emitió medidas de protección a los 2 médicos. Y bueno, por la tarde un grupo de médicos del municipio de Paracho se manifestó por las agresiones contra los doctores Jasso. Primero se reunieron con el alcalde, con José Manuel Caballero, a quien le exigieron garantías para hacer el trabajo sin que tengan que exponerse a las agresiones de la gente de Paracho. Luego se manifestaron en la plaza. En fin, así las cosas. Al 4.º mes de coronavirus, vamos a ver cómo están los contagios. Siguen altísimos, la curva no pasan. Supuestamente en mayo comenzaría a descender. Se fue la segunda quincena de mayo, se fue junio, ya se fue la primera quincena de julio y no baja la curva de contagios. 7,051 en las últimas 24 horas, más de 300,000 acumulados. Ya todo esto en las cifras oficiales. Y en el mundo, pues lo que nos hemos acostumbrado a ver, Estados Unidos, México y Brasil, los 3 países con los números más altos. Estados Unidos
36,000 muertos, Brasil 74,000, México 36,000, ya muy arriba de Italia, muy arriba de España. En las últimas 24 horas, pues otra vez el número de personas muertas en México es prácticamente el mismo que en Estados Unidos. Allá tienen casi 3 veces más población que nosotros. Eso sí, en contagios, Estados Unidos imparable, 65,000 contagios en las últimas 24 horas. Vamos a regresar con más de coronavirus, pero antes la Fiscalía General de la República informó que hoy despegó el avión que traerá a México a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Lo va a traer de España, de Madrid. El avión llegará a Madrid, ahí correrán los trámites administrativos, migratorios, para poder traer a Lozoya. Una vez que salga de España, la Fiscalía General de la República informará a los jueces de control la hora aproximada de la llegada de este avión a la Ciudad de México para que se preparen las audiencias de su caso. Pues si revisamos cómo están los trámites, las horas de vuelo, lo más probable es que Emilio Lozoya esté llegando en la tarde-noche del jueves y seguramente llegará al hangar de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con él? Pues ahí habría que ver qué juez es el que lo requiere y en qué plazo. Si no, pues seguramente en los separos, hay un separo en el propio hangar de la Fiscalía General de la República, en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí va a permanecer y de ahí se lo llevarán a el juzgado, al reclusorio que lo requiera. Esto será el jueves, entonces jueves en la tarde, jueves en la noche, deberá estar llegando Emilio Lozoya a México. Anoche presentamos estas imágenes de un interrogatorio en el que participó Tomás Herón. Tomás Herón fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y lo era cuando los hechos de Ayotzinapa. El video es del 16 de enero de 2015. Vamos a recordar, así interrogaron a un señor de nombre Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, el grupo que habría matado a los normalistas de Ayotzinapa. La primera manera que me digas es cambiar el sector. Ya estamos viendo vivimos todos los recetas de los estudiantes. La llevamos a todos. La primera mentira que me dice, se acabó usted y empezamos. Están entrando por el color y se gustaron los chavos. ¿Por qué tienes que no Los chavos que me mataron. Bueno, por la mañana conversamos con Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto el Secuestro. Le pedimos una opinión sobre este video, sobre la situación de Tomás Herón, ahora prófugo de la justicia. La autoridad mexicana dice que está en Canadá. Le pedimos una opinión sobre este video, el de Tomás Herón y el Cepillo. Esto nos dijo Isabel Miranda de Wallace. Yo no en ningún momento vi que Herón lo estuviera torturando, lo que se ve, si es que lo amenazó, ¿verdad? Le quiso ser duro con él, pero pues creo que enfrentarse a ese tipo de criminales tienen que tener una posición dura para que puedan realmente poderlos entrevistar. La única duda que yo tendría es lo que ahora se está discutiendo, si esa entrevista formaba parte o no del expediente que le pusieron frente al juez. Ahí sí tendríamos un problema grave. Creo que como sociedad tenemos que tener mucho cuidado a quién defendemos, si a quienes los ponen en la cárcel o a los que realmente nos agreden. Siempre muy enérgica en estos temas Isabel Miranda de Wallace. Dice, yo no vi que Tomás Herón estuviera torturando a este señor, al Cepillo, quien está exonerado. Él está libre. Tomás Herón, el policía, está prófugo. La organización Alto el Secuestro, por cierto, la que preside Isabel Miranda de Wallace, dio a conocer los datos de sus datos de junio. Según Alto el Secuestro, las víctimas de secuestro crecieron en junio
14.6% respecto de mayo. Los estados con más casos de secuestro fueron el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Habrá que esperar las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque generalmente, y así lo hemos visto desde el año pasado, los registros que hace, las cifras oficiales, son más bajas de las que presenta alto al secuestro. Hubo cambios en la agenda del presidente López Obrador para su visita mañana. Mañana va a estar en Guanajuato, en el duro, en el peligroso estado de Guanajuato. El presidente iba a visitar el cuartel de la Guardia Nacional en Irapuato, donde ha habido mucha violencia. Sin embargo, ya no lo hará. No va a Irapuato el presidente López Obrador. Visitará la refinería de Salamanca. Temprano el presidente López Obrador se va a llevar a cabo la reunión de gabinete de seguridad en las instalaciones de la 12 Región Militar, precisamente de Irapuato, y ahí va a ser la conferencia mañanera, y de ahí se va a Salamanca, y como decíamos ayer, a esta reunión de seguridad y a las que va a llevar a cabo el jueves en la zona metropolitana de Guadalajara y el viernes en Manzanillo, no acudirá el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien pidió permiso para ausentarse unos días. No se han dado más explicaciones. En otras cosas, vamos a ver esto que pasó en la conferencia de prensa hoy en Palacio Nacional. Se presentó una periodista inglesa de nombre Isobel Young, del medio internacional, muy conocido, de Vice, medio especializado en reportajes, en trabajos de investigación. Ahí le preguntó al presidente López Obrador sobre el recorte presupuestal de la alerta de violencia de género contra las mujeres, hasta donde se tiene información, un recorte de 37 millones de pesos. Así le preguntó y así respondió el presidente. The budget to combat gender violence in the states most dangerous for women was slashed yesterday. The rate of domestic violence has risen since the pandemic, and an average of 10 women a day are killed across Mexico. Less than 5% of these femicides lead to convictions. Why is it that your government is failing women and allowing total impunity for gender violence? No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio, no hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México. Pues eso dijo el presidente. Más tarde, la misma reportera Isobel Young escribió esto en su cuenta de Twitter. Escribió: hace unas cuantas horas se encontró el cuerpo de otra mujer aquí en el Estado de México. No hay medios, no hay policías, y los policías locales se encogieron de hombros cuando les preguntamos sobre esto. Otro día en México en el que, según el presidente, nunca el país ha sido más seguro para las mujeres. Sobre el tema del supuesto recorte presupuestal a programas de mujeres, la Secretaría de Gobernación respondió por la tarde que ningún programa de atención a la violencia de género está contemplada dentro de las medidas de austeridad de la Secretaría de Hacienda. Lo veremos. México y Estados Unidos acordaron extender al 21 de agosto, un mes más, la prohibición de viajes no esenciales en la frontera. Mientras tanto, siguen los elogios entre los presidentes López Obrador y Donald Trump. El presidente López Obrador insistió, también lo dijo en la conferencia de la mañana, en que Trump fue respetuoso con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Por la tarde, desde la Casa Blanca, Trump volvió a felicitar una vez más. Según nosotros, es la ocasión número 57 en que felicita a México en poco más de un año. What they're going to do is they're going to rip down the wall. They're taking it down. They want to take down the wall, which we fought hard for. We're up to 259 miles right now of great, powerful wall that's really working, because if you look at the numbers, in addition to the fact that Mexico, for various reasons, has 27,000 soldiers on our southern border to keep people out of our country. And I appreciate it. We had a great meeting last week with the president of Mexico, a great guy, friend of mine, become a friend of mine. A lot of people thought that couldn't happen because we're very
opposite in terms of our views, maybe even in terms of our temperament, but he's a great guy and he's a friend of mine, and they've been terrific. Mexico has been terrific. A friend of mine, así llama ya el presidente Trump a el presidente López Obrador, mi amigo, el presidente López Obrador. 57 felicitaciones, al menos las que hemos registrado aquí, por lo que ha hecho el gobierno mexicano para impedir el paso de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. De vuelta en el tema del coronavirus, comerciantes ambulantes que se instalaron cerca del mercado Adolfo López Mateos, esto en la zona centro de Cuernavaca, hicieron un bloqueo de casi 9 horas ahí en las calles de la colonia El Vergel. Los comerciantes le piden al gobierno municipal que los deje instalarse, pues llevan 3 meses sin poder vender por las restricciones puestas en las medidas sanitarias. Los comerciantes llegaron hoy con la intención de instalarse, pero se encontraron con policías en las banquetas. El gobierno de Cuernavaca insistió en que por ahora los ambulantes deberán seguir esperando la atención allá en Cuernavaca. En la Ciudad de México, vamos a ver esto, cómo se están reactivando algunas industrias. La industria que ya comenzó a reactivarse es la de las filmaciones y de la producción audiovisual. Vamos a ver cómo lo están haciendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué laten nuestros corazones? Se expresan como mejor lo saben hacer, con imágenes. Este video, producido por trabajadores de la industria audiovisual de México, es la segunda llamada del sector a los gobiernos estatales y federal para que reinicien ya las filmaciones de series y películas en el país. Lo piden manos que quieren volver a maquillar, párpados que buscan la luz y docenas de especialistas en este arte. En nuestros estómagos que tienen hambre. Hambre de filmar. Y también lo sentimos en nuestras gargantas que están a punto de gritar. ¡Acción! ¡Acción! Y acción. Para el caso de la Ciudad de México, el gobierno autorizó ayer el reinicio de las filmaciones, pero solo para fines publicitarios. Los equipos de trabajo, que en promedio son de 70 personas, ahora tendrán un máximo de 30 en locación exterior y 10 personas en locación interior. Además de las medidas obligadas de higiene, la industria audiovisual sanitiza sus equipos, locaciones, evita herramientas de uso común en maquillaje y toma medidas de protección en los cortes a comer. A pesar de ello, las filmaciones de películas y series aún no están autorizadas. La verdad es que sí ha golpeado mucho la parte del cine y de las series. Creo que también se deberían de reactivar. Mira, si abres un centro comercial, yo no entiendo por qué no puede haber un crew de 40 personas haciendo una serie. O sea, se me hace totalmente ilógica la forma de pensar, ¿sabes? Esta no es la primera historia que producen los trabajadores de la industria para llamar la atención de la autoridad y pedir el regreso de más de 30,000 trabajadores en esta actividad. Otro video publicado la semana pasada plantea la misma aspiración. No hay lugar como el set para grabar la mejor escena a favor de México. El encierro ha sido duro, pero también nos ha enseñado nuevas formas de trabajar. Y aunque hemos sabido esperar, los que trabajamos en la industria audiovisual tenemos que volver. ¿Qué se le puede responder a este productor? Tan abiertos los centros comerciales, pero no se permiten las filmaciones de películas y de series todavía. Finalmente una producción sería un lugar, un espacio mucho más controlado. Las contradicciones, las cosas difíciles de explicar en las medidas que toman los distintos gobiernos en este regreso a la nueva normalidad, como la llama el gobierno. Por cierto, uno de los requisitos que piden algunas empresas de publicidad que contratan este
tipo de servicios es hacer pruebas de detección de COVID en los equipos de filmación. En Facebook, encontramos en Facebook esta página, El Gremio se llama, es un grupo en el que participan colaboradores de la industria audiovisual. Ahí encontramos varias publicaciones en las que se ofrecen pruebas rápidas para detectar COVID-19. Los costos van de los 450 pesos si uno se aplica solo la prueba, 650 si se pide un médico y hasta 1,000 pesos si se necesita laboratorio. Hay ofertas como esa que estamos viendo. En fin, pues así el regreso a las actividades, dificilísimo. Vemos las cifras de los contagios, ya pasó mucho tiempo, 4 meses. De hecho, si se toma el 16 de marzo como inicio de la suspensión de actividades, oficialmente fue el 23 de marzo, pero muchos planteles ya no regresaron a trabajar o escuelas ya no regresaron el 16 de marzo. Si se toma esa fecha, mañana se estarán cumpliendo los 4 meses de pandemia. Vamos a ver esto que está pasando en Nochixtlán, en Oaxaca, el único hospital para atender pacientes con coronavirus, el Hospital Básico Comunitario, está cerrado desde el domingo. Se hizo un cerco sanitario, se está desinfectando. ¿Por qué? Porque se registró la muerte de un médico y la confirmación de 27 contagios entre el personal médico. Eso representa el 20% de los empleados del hospital. Es un hospital pequeño, capacidad de 12 camas. Se informó que se van a restablecer servicios el jueves, pero la situación es de emergencia porque ahí se atiende a pobladores de 36 municipios de la zona mixteca. Así lo alertó la presidenta municipal de Nochixtlán, Lisbeth Victoria Huerta. El día 11 nos notifica la directora del hospital que por el fallecimiento de un exdirector del hospital, se propagó el virus en el Hospital Básico Comunitario. Nos notifica ella que hay 13 contagiados, más otros 4 por confirmar. En total serían 17 los que habría en el hospital, nada más que pues nos dejan a nosotros sin atención al público, a la gente. Hoy recibo otro oficio donde me notifican que ya hay 40 casos en Nochixtlán. Entonces es una situación que estamos viviendo muy difícil. Estoy consciente de la situación, pero yo creo que el más consciente pues debe ser el secretario de Salud. Las camas no dan, nosotros solo contamos con un ventilador para dar atención a pacientes COVID. Bueno, vamos a cerrar con una buena. El laboratorio estadounidense Moderna confirmó que su vacuna contra el COVID muestra resultados, así dijeron, prometedores. Los 45 voluntarios de la primera etapa desarrollaron anticuerpos con efectos secundarios leves, dolor de cabeza, calambres, fatigas. Moderna informó que la fase 3, la última, inicia en 2 semanas con 30,000 voluntarios. Una luz en esta crisis. Sobre estos resultados, el doctor Alejandro Macías, que es un especialista en salud pública, tuiteó: todos los voluntarios desarrollaron anticuerpos inhibidores del virus y se observó respuesta de inmunidad celular. Esta vacuna va bien hasta hoy. Ya la apuesta, desgraciadamente, no es cuándo no es si México va a perder o no el grado de inversión, es cuándo. ¿Sí lo va a perder? Yo no tengo duda. Antes de la pandemia decías que no se iba a perder. No, pero se han deteriorado mucho las cosas y la posibilidad de recuperación. ¿Qué te va a pasar a ti, a mí y al país? Que se nos va a hacer muchísimo más caro. Si se pierde el grado se de nos inversión. hace mucho más caro el financiamiento, más difícil todavía conseguir capitales. O sea, estamos caminando hacia cada vez hacérnoslo más difícil todo. Hoy Bank of America hace una encuesta donde 8 de cada 10 dicen México pierde el grado de inversión entre este año y el próximo. Hay una oportunidad en octubre, es cuando se evalúa, y la siguiente en abril va a ser en abril. En abril se perderá el grado de inversión, a no ser que pase algo pues casi milagroso. Y esto es ¿Cómo qué? Que haya cambios en el sector energético. Pues por eso dije casi milagroso. Sí, lo dije. Casi milagroso. Next. 2. Que se descubra mañana
la vacuna en contra del COVID y la economía arranque. Más probable que lo energético. Pues yo esperaría que no. Yo esperaría que el presidente entienda que el camino en el que vamos en el sector energético es ruinoso en muchísimos sentidos. Pemex y CFE cada vez pierden más dinero. A pesar de que les han hecho inyecciones de capital, cambio de régimen fiscal, reestructuración de deuda, cada vez pierden más dinero. El negocio en el que está metido Pemex cada vez es peor. De hecho, los países de la OPEP+, esos que según Rocío Nale le aplaudieron, recortaron más de lo que habían quedado su producción de petróleo. Entonces, México va a perder el grado de inversión a más tardar el primer cuatrimestre del año próximo. Nos va a resultar más caro obtener financiamiento, más difícil atraer inversión y más complicada la recuperación que hemos decidido hacerla, insisto yo, nanopartículas cítricas y agua de tlacote. Mientras todos los demás están tomando penicilina. Uno de los factores que ya hablan de por qué vamos a perder el grado de inversión, porque la deuda pública como porcentaje del PIB ya está arriba del 50%. Dinos algo bueno. Algo bueno que a pesar de los pesares, el peor mes de toda esta crisis ya pasó. Fue abril. Mayo empezó una mínima recuperación y junio recuperó. Veremos que este mes que ya medio está abierta una parte de la economía va a empezar la recuperación. Una recuperación que imagínate que tenías una calentura de 39 grados. Tienes 38. Y ahorita la tienes 38, 37 y medio. Y que van a quedar cicatrices, pero eso no lo dije porque estábamos diciendo que sí íbamos a hablar de cosas buenas. Bueno, remátala, David. Y no voy a rematar tampoco porque realmente hay muy pocas buenas en materia económica. Javier. Sí, nos regresamos con una triste historia. Los tacos que valieron o que van a valer 12 años de suspensión para una de las mejores deportistas de México. Una historia imperdible después de la pausa. Sí, que lamentable. Y regresamos también con esto. La UNAM informó que suspende los exámenes de admisión. Y queda la pregunta, ¿regresarán algún día los niños y los jóvenes mexicanos a las aulas? Este año, 2020, se ve difícil. Volvemos con eso. Temprano, la UNAM informó que debido a las condiciones sanitarias no se llevarán a cabo los exámenes de ingreso a licenciatura que estaban programados entre el 22 de julio y el 1 de agosto. Los exámenes de admisión se difieren y no se da una nueva fecha. Quizá tengan lugar a mediados de agosto, en septiembre, en octubre o el próximo año. La incertidumbre es total. Y si eso ocurre en la educación superior, pues no parece muy probable que los padres de familia manden a sus hijos de regreso a las primarias, a las secundarias, el 10 de agosto, aunque los semáforos estuvieran en verde, lo que también parece poco probable para esa fecha. Así es que hoy hay tanta o más incertidumbre que a mediados de marzo, cuando se cerraron las escuelas y las universidades. Se fue la mitad de marzo, abril, mayo, junio, corre julio, y aquí estamos, con récord de contagios y 36,000 muertos por coronavirus. Estamos estacionados y sin saber a dónde dirigirnos. Pero el gobierno insiste en que lo están y lo estamos haciendo muy bien. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.